¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que por tercera semana consecutiva mantiene el ritmo de que todos los martes estamos aquí frente a su pantalla. En realidad no estamos aquí, nosotros estamos aquí, usted está allí y en realidad estamos aquí por una elección, por una cuestión casi contingente, porque en rigor de verdad deberíamos estar allá o acullá, o quién sabe dónde, porque Porrini se nos manifiesta en cualquier lugar sí. De la existencia de este mundo que damos por conocido, ¿no? Este es un mundo que nosotros transitamos, bueno, en fin. ¿Cómo le va? Como el tema de... ¿Cómo le va, profesor? Está en tema. Estoy en tema. Está en tema. Vamos a inaugurar las introducciones temáticas. Muy Habrá bien. pistas en las presentaciones. ¿Para qué ponemos el título? Claro. Bueno, Claro, son bien. como cliffhangers o como easter eggs. Podríamos Estoy viendo muchos videos. ¿Cuál es el análisis. tema de hoy? ¿Cuál es el tema? Adivine. Claro. Tema indefinido. Bien. Bueno, muy contentos, por cierto, ante todo lo que está sucediendo con ADE, con la editorial, con Sofía Casa Editorial. Estamos muy entusiasmados porque la propuesta sigue creciendo. Particularmente felicitaciones a Sebastián, no solo por la publicación del libro con Lucas, que es todo un éxito, Muchas gracias, profe. sino también a toda la editorial que está moviendo muchas cosas. La introducción a la poética de Valderrama, que también está saliendo muy generando bien. mucha repercusión. Y habrá novedades. Correctísimas novedades prontamente. Exactamente. Muy bien dicho. Así que bueno, aquí estamos nuevamente en este bravo ascenso que juntos emprendemos para charlar sobre algunos temas que paradójicamente, no sé si los hemos... Miro sus apuntes, Sí. miro los míos y estamos en consonancia. Totalmente. El mismo libro Sí. que usted ha citado, Ah. sí, señor. Sí, miren, esto es literalmente con Sebastián. ¿De qué vamos a hablar? De tal cosa, listo. Y después cada uno Y después, sí, avanza vamos. sobre... No, yo el tema lo tengo más fresco porque el año pasado cursé la materia literatura del siglo XX, Claro. europea contemporánea del siglo XX, y trabajamos el tema del absurdo. Bien. Entonces, sí, el tema es el teatro del absurdo. Teatro del absurdo. Particularmente vamos a plantearlo desde dos puntos de vista o desde dos propuestas, tal vez las más Exactamente. acabadas, que son Ionescu. Ionesco, Eugene Ionesco, no sé cómo se pronuncia. El Jean. Yo le digo inglés, Eugene. Es como cuando digo Joseph Roth, ¿viste? No, es Joseph. Igual mi inglés es lamentable. Y mi francés ni te digo. Por eso. Y nos complementamos, digamos. Samuel Beckett. Este sí es Samuel Beckett. Samuel Beckett. Muy bien. Irlandés de pura cepa. De pura cepa. Haya renegado. Sí, a vos, Samuel, te estoy hablando. Que fuiste a París, ¿eh? Agréguese aquí la frase que a los hinchas de River con la que nos han atosigado mucho. Te fuiste a tal lugar por tal cosa y tal cosa. Claro. Pero bueno, no, vamos a hablar en serio. La literatura, o lo que podríamos considerar el teatro más bien del absurdo, aunque podríamos hablar, Sebastián, de una literatura, entre comillas, del absurdo. El absurdismo. El absurdismo, y ahí empezamos con un problema, me parece. Porque creo, humildemente, a ver... Usted eligió la silla. Yo elegí la silla, sí, perdón. Yo le dije. Bueno. Estoy en una silla un poco incómoda. Sí, es una silla que no conozco. Claro. 9 años en la misma silla y hoy a mí se me ocurre no mover los libros que están ahí. Ahí me parece una distinción necesaria. Estamos hablando justamente de la presencia del teatro del absurdo, del surgimiento del teatro del absurdo, aproximadamente en la primera mitad del siglo XX, ¿correcto? Como antecedente, sí. Ahora. Después va a venir, Ionesco es del 50 es la cantante calva. Y el Rinoceronte en 1958. Sí, señor. Por ahí. Sí. Mientras que esperando a Godot es de 1953. ¿No? 53. Pero hay antecedentes, sí, ¿no? Dentro de lo que podríamos denominar el pensamiento del siglo XX, si es que podemos resumirlo en 5 minutos. Pero a ver, grosso modo, estamos en un siglo complicado en algunos aspectos. Yo creo, Diego, que antes de meternos en la filosofía, metámonos en la literatura. La literatura de vanguardias
del siglo XX, o surgida a fines... Hicimos un programa de las prevanguardias. Las prevanguardias, exacto, ahí voy, exacto. Las prevanguardias, justamente Víctor Segalen, Raymond Roussel, Alfred Jarry, sobre todo Alfred Jarry, porque su Ubu Roi de 1896 es una obra de teatro rupturista en todo sentido, pero en todo sentido. Es un teatro que mezcla la varieté, casi diríamos el clown, ¿no? Llevando, de hecho la obra en sí, o Ubu Rey, es una obra sin sentido, sin ningún sentido, pero por supuesto generando algo, porque si fuera un sinsentido total uno dice, ¿para qué? Fue una ruptura, eso no cabe ninguna duda, y las primeras vanguardias también lo fueron. Como antecedentes, uno diría, en la literatura está eso, más el elemento del surrealismo, más las distintas vanguardias europeas, hay cosas del expresionismo, ¿por qué no? Pero yo creo que llegamos a 1950 y hay una sociedad europea que acaba de vivir el máximo desastre de la historia de la humanidad, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, lo hemos dicho miles de veces, es posiblemente el conflicto bélico más grande de la historia. Creo que posiblemente lo puedo sacar. El conflicto más grande de la historia, una Europa arrasada, una Europa dividida, ¿no es cierto? La cortina de hierro, dos culturas muy, muy enfrentadas, muy separadas, con dominios de dos distintos sistemas políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y en el medio una serie de pensadores europeos que se encuentran con que la sociedad más culta, educada del mundo fue capaz de semejante atrocidad. Y dos respuestas. El absurdo en la filosofía, si querés, Diego, ahí sí. te doy el pie, porque hay dos grandes filósofos, pensadores del siglo XX que van a tomar esto como la existencia está eminentemente enraizada en el absurdo. Nuestra existencia no tiene... la vida es una herida absurda, como dice el tango, ¿no? En la última curda. Que de alguna manera los franceses tomaron. Digo los franceses porque son franceses, fundamentalmente. Sí, ahí la primera posible respuesta es la de Nietzsche. O Nietzsche abre la puerta. Dice, bueno, a ver... la muerte de Dios. La muerte de Dios, creo que así habló Zaratustra, que a su vez es uno de los textos más difíciles en términos de categorización, porque no es estrictamente un tratado filosófico, pero sí lo es. O sea, Nietzsche creo que es el último, lo hemos dicho más de una vez, es el último gran filósofo así, con un estilo muy particular, con una cosa. Después, por supuesto, vendrá Heidegger y tal, pero creo que en el Así habló Zaratustra hay dimensiones en el texto que nos permiten empezar a comprender la interpretación. Claro. La interpretación y una situación de vacíos, ¿no? De ausencias. Y digamos, suplir esos vacíos, llenar esos huecos, deriva en respuestas como, por ejemplo, la de Albert Camus, en El mito de Sísifo. Incluso diría, en cierto modo, ya hemos hablado de ambos, de Jean-Paul Sartre, ¿no? En La náusea, o ¿cómo se llama? La peste, creo que es. La peste es de Camus. El ser y la nada. El ser y la nada de Sartre. Digo, en líneas generales lo que pasa ahí, Sartre, ¿no? A partir de la muerte de Dios, cuando Nietzsche declara en el Así habló Zaratustra, Dios ha muerto. No es que ha muerto y se terminó, digo, ha muerto y ¿qué hacemos ahora? ¿No? Claro, o sea, exacto. De alguna manera ya sabemos que Dios ha muerto, digo, muere todo el tiempo, digamos, litúrgicamente, Pascua de Resurrecciones justamente, pero ahí hay una dimensión de la esperanza que en la primera mitad del siglo XX, por lo pronto, queda totalmente desarticulada, totalmente vaciada. La respuesta que va a dar Camus es ¿cuál es el sentido de vivir? Exacto. Entonces es absurdo, vivir es absurdo, porque no hay esperanza. Entonces hay una especie de fragmentación del hombre, o sea, como en compartimentos estancos,
que simple y llanamente terminan por nutrirse de sus propios deseos inmediatos. Sí. O directamente un hombre, el hombre del siglo XX, que carece de todo tipo de identidad, de todo tipo de trascendencia. Hay algo que podríamos catalogar como una crisis metafísica, Sí, exacto. en el sentido de que, bueno, el ser irá a nada. ¿Cuál es la pregunta por el ser? Bueno, Heidegger va a tratar de alguna manera, ¿no? ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Sí, señor. Y de algún modo ese antecedente filosófico es producto, como bien decía Sebastián, ¿no? 2 guerras mundiales que desarman el mundo y lo rearman, literal y metafóricamente, en dimensiones que luego, por supuesto, del 50 en adelante va a ser como muy dualista la cosa, Sí. ¿no? Comunismo, capitalismo. Comunismo, capitalismo, Rusia, Estados Unidos, Exacto. Guerra Fría, etcétera. Y bueno, al día de hoy, 2026, seguimos Sí. dirimiendo cuestiones que no quedaron bien zanjadas. Más allá de esto, a nivel geopolítico, lo que va a pasar es más bien a nivel cultural, a nivel inmediato, en la vida cotidiana del ser humano. Una vida cuyo objetivo va a ser simple y llanamente la satisfacción de deseos inmediatos, ¿no? La The American Way of Life, muy denunciada también digamos, muy bien criticada o puesta ahí en el candelero por, ¿cómo se llama? El dramaturgo norteamericano tan famoso. Tennessee Williams. Tennessee Williams, no. ¿No es? Eugene O'Neill. No, el de Muerte de un viajante, Arthur Miller. Arthur Miller. Pero eso es otro cantar, y ahí no hay absurdo. En la Europa hay vivencia de otra cosa en Arthur Miller, pero en la Europa que queda de la posguerra o entre guerras, entre la década del 30 y del 40, a partir de Camus, el mito de Sísifo, el extranjero, ¿no? Que es El extranjero. El extranjero, ¿no? Va a empezar a configurarse una idea de, bueno, ¿hacia dónde va este mundo? Y este mundo iría hacia la nada. Sí. Entonces, de ahí es que podríamos hipotetizar que el teatro francés particularmente, que es del que vamos a hablar, empieza a constituirse como una respuesta frente a esa, ¿cómo decirlo?, incertidumbre general del mundo, crisis, no sé cómo decirlo claramente, pero hay una respuesta desde la literatura, desde el arte. Y ahora, en primer término, lo que hay que decir es, bueno, el teatro del absurdo no es un regodeo en el absurdo en tanto sin sentido, sino en todo caso es un llamado de atención frente a ese sinsentido. El teatro del absurdo, yo pienso mucho en Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Creo que se ha leído God, ¿no? Waiting for God, ¿no? Godot, que no existe, ¿no? Que es un personaje que hoy no vendrá, pero tal vez venga mañana. Entonces está esa cosa ¿no? del loop, ¿no? del bucle continuo. ¿Y quién es, no? Vladimir y Estragón, ¿no? Estos dos vagabundos que están ahí. Bueno, es muy interesante en ese sentido. No es el absurdo de no va a suceder tal cosa. En todo caso es, insisto, el llamado de atención frente a por qué no va a suceder tal cosa. Digo, ya sabemos que no sucede nada, que detrás de tal ideal ya no hay nada, como dice Sager, absolutamente nada, lo que se dice, nada. Uh-huh. Ahora, abroquelarse en ese, bueno, listo, como no hay nada, se acabó. Exacto. ¿No? Laissez-faire, hago lo que se me canta, dicho en términos muy vulgares. Bueno, la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo respondemos frente a esa nada aparentemente absurda y vaciada de contenido? Sí, señor. Porque vos decías, Diego, nombrabas a Sartre y a Camus, los dos fueron dramaturgos. También. Sin embargo, no hicieron teatro del absurdo, hicieron teatro con el absurdo de la vida. El Sartre, ¿no? El autor comprometido, una intención de intervenir. Claro, su teatro Las Moscas, A Puerta Cerrada, La Puta Irrespetuosa, etcétera, etcétera. Ese tipo de textos. Y después, los textos de Camus, Calígula, El Malentendido. No hay recursos del teatro del absurdo en sí, porque ahora vamos a hablar un poco de los recursos del teatro del absurdo. En el teatro de Sartre, tanto como en el teatro de Camus, hay ideas,
Es un teatro de ideas, es un teatro de carácter filosófico. Tanto en uno como en otro, si bien con grandes diferencias, los dos conciben la idea de que, bueno, detrás tiene que haber una especie de necesidad ética de la formación del ciudadano, de la formación del nuevo ser humano. Preocupación de Sartre, preocupación de Camus, los dos, ¿no? De hecho, cuando Simone de Beauvoir escribe Los mandarines, la novela, tomando nombres falsos, por supuesto, seudónimos, uno Sartre y el otro Camus, que se distancian, el diario de Camus se llama L'Espoir, o sea, la esperanza. Hay algo, ¿no es cierto?, de esto, ese tipo de recursos donde los personajes dialogan, como en un teatro clásico, sobre la base de una cantidad de ideas, lo diferencia absolutamente del teatro del absurdo, que es un teatro que justamente el diálogo persigue un sinsentido en primer nivel, pero a la vez, como decía Diego, hay otras cosas. Es decir, es una metáfora del vacío de la existencia, si se quiere, pero también es un juego con el lenguaje. Sí. Porque la lingüística, en esos años, está desarrollándose como una disciplina absolutamente innovadora, que va a influir sobre todo, ¿no? Así como lo había hecho, fíjense ustedes, así como lo había hecho el psicoanálisis hacia la década del 20, ahora es la lingüística, ahora es el lenguaje, ¿no? Piensen en Heidegger, está pensando en el lenguaje, ¿no? La casa del ser y demás. Bueno, aquí vamos a llevar al lenguaje a su máximo sinsentido. ¿Por qué? Porque en el fondo el ser humano que habla está vacío, está totalmente descontextualizado. Y eso es algo que al ver una obra del absurdo es muy notable. Por ejemplo, geográficamente, ¿dónde se ubica Esperando a Godot? Es una cosa despojada de un árbol, nada más, en escena. Y ciertas obras de Ionesco tiene una diferencia clave con Beckett, que es que Ionesco llena los espacios hasta saturarlos, ¿no? Llega un momento que ya no caben ni los actores, justamente como ahogándolos, ¿no? Frente a un Beckett que cada vez es más desolador, más. Los paisajes, ¿no? Fin de partida, ¿no? Ese tipo de obras en los que no hay un escenario. Ya el escenario pasa a ser el desierto. Entonces, uno dice, ¿dónde están? ¿En Arabia? ¿Dónde están? De pronto ese árbol que están en el medio de Europa, una Europa desolada. En los interiores de Ionesco, ¿qué tipo de interiores son? Porque en La cantante calva queda clara, es una casa de familia inglesa, ¿no? De la cual se burla de manera increíble. Pero en otros casos, uno dice, ¿dónde transcurre esta obra? El rey se muere, por ejemplo. ¿Dónde? ¿En qué reino? En el reino de no sé dónde. Bueno, justamente, ¿no? Como Ubu Rey, ¿no? Esta idea de la no ubicación o de la ubicuidad, si ustedes quieren. Y en tercer lugar, y fundamental, que lo decíamos con el lenguaje, si el teatro ha buscado una cierta lógica, en cierto sentido, es decir, que el discurso sea lógico, en el teatro del realismo sobre todo, piensen en Ibsen, por ejemplo, el teatro del absurdo busca lo opuesto, porque hay algo que hay que tener en cuenta muy notablemente. El absurdo existió siempre en la comedia, ¿no? Desde Aristófanes hacia acá, la comedia está atravesada por el absurdo. Es decir, nos causa gracia. Lo que ocurre es que en el teatro del absurdo no nos suele causar gracia. Nos suele causar una sensación de vacío, nihilismo, ¿no es cierto? Es decir, un pararse ante el abismo. ¿Son comedias? No. Y no, tampoco. No. Porque uno ve esos personajes desoladores hablando de un vacío total. Yo diría que es el preanuncio de la posmodernidad, ¿no? Sobre todo en Beckett. En Beckett hay un preanuncio de lo que después va a ser el teatro de la posmodernidad, ¿no? Justamente un ser humano vacío, un ser humano alejado, un ser humano desenraizado, que no expone ninguna idea porque no tiene ninguna idea. Ese es el tema. Y tampoco hay un juicio crítico. En todo caso, la valoración crítica va para el espectador. Claro. Y tampoco hay una
centralidad en la acción dramática, ¿no? Digo, las cosas suceden. Dice, por ejemplo, claro, tengo acá una cita. No hay peripecia, diría Aristóteles. Exacto, no hay primer acto, segundo acto, unidad de lugar, unidad de tiempo, unidad de acción. Desastre. Ahora, eso también es justamente el señalamiento de un estado de la situación. Dice Ionesco en un momento, es una construcción el teatro, una obra de teatro es una construcción constituida por una serie de estados de conciencia o de situaciones que se intensifican, se densifican, luego se enlazan, sea para desenlazarse, sea para acabar en una confusión insostenible. Claro. No, esa es la definición básica de una obra de teatro para Ionesco, en tanto justamente pensador del teatro del absurdo. Y yo pensaba, digo, no es un teatro absurdo, que no es lo mismo que teatro del absurdo, claro, porque ahí hay una idea de poner en escena justamente desde los instrumentos propios de la dramaturgia o de los que constituye el arte escénico, ese absurdo vaciado de contenido. ¿Y cómo se hace? Bueno, si agregamos algunas ideas a lo que expuso Sebastián, podemos pensar también, por ejemplo, en la importancia del lenguaje corporal, en muchos casos. Incluso en esa desarticulación del lenguaje hay un vaciamiento de contenido de la palabra que es muy potente en la literatura, ¿no? Porque después, o por esos años, o más de, no sé, yo creo que la primera teoría de la enunciación es de 1950, 60, por ahí, cuando no 70 y pico, con todo el grupo también en Francia, ¿no? Kerbrat Orekion y demás, sostenidos un poco en esa lectura medio laxa o medio forzada de Bakhtin, ¿no? De toda en estética de la creación verbal, que ya hemos dicho, etcétera. Exacto. Pero con Kerbrat y toda la cuestión del esquema de la comunicación ampliado y el aquí y el ahora, y después vendrá... No, Emil Van Benist, ahí está, el aparato formal de la enunciación, esta idea de cómo el lenguaje a posteriori va a tratar de reubicar el tiempo y el espacio, el lugar, y la literatura siempre está como diciendo, no, el lenguaje es inasible en esos términos. Y en esa medida, los autores del teatro del absurdo llevan esto in extremis. Porque, a ver, Ionesco es francés, perfecto, pero en Beckett hay una dimensión poco más compleja todavía. Primero porque es irlandés. Bueno, Ionesco es rumano, ¿no? ¿Rumano? Ah, pensé que era francés. No, mirá, es rumano. Bueno, disculpas. Pero no importa, escribió todo en francés. Beckett, paradójicamente, tiene algunas cosas en inglés, otras en francés. Fue secretario o ayudante de Joyce. Y ahí también hay otro antecedente. El Ulises de Joyce, de 1922, mal que mal, tiene, viste, esta cuestión del lenguaje desarticulado, una experimentación con la forma, etc. Bueno, Beckett lo va a llevar al extremo en el sentido de elegir una lengua que no es ni el inglés ni el gaélico. Claro. Siendo incluso, porque yo tengo acá la fecha de 1906-1989, o sea que más o menos cuando Irlanda empieza con todo el despelote del levantamiento de Pascua en 1916 y las guerras civiles posteriores, Beckett era un jovenzuelo, ¿no? Exactamente. No había compromiso, digamos, con la causa, con lo cual tal vez la cuestión lingüística en Beckett haya llegado un poco más diluida, si se quiere, no estaba en el candelero de, bueno, incluso ya recuperar en Joyce, una lengua. Claro, ya en Joyce hay una cosa, ¿no? Es usar el inglés para desmontar Exacto, la lengua del imperio. Y ves que lleva eso a puntos insondables en el teatro del absurdo. Yo tengo acá, voy a citar, si me permitís, un fragmento de Esperando. ¿Qué es Esperando a Godot? Es una obra de teatro del absurdo, por supuesto, en la que dos personajes, dos vagabundos, Vladimir y Estragón, están durante 2 actos esperando a Godot. O sea, va a venir Godot. Exactamente. Hay una promesa de algo que va a venir. Bien señalaba Sebastián, ¿no? Pasan días. Godot, ¿no? Es una lectura posible. Pasan días y cada tanto aparece un muchachito, un mensajero. Aparece también el otro, ¿cómo se llama? Lucky, y el otro que no me acuerdo el nombre, Pozo y Lucky, 2 personajes también raros que
Sí, son clownescos. Son clownescos, son payasescos, ¿no? Y el muchacho dice, no, Godot manda a decir que va a venir mañana. Entonces, Exacto. Estragón y Vladimir están en esa disyuntiva de decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Lo esperamos? Y esperémoslo, total va a venir. Ahora, en un momento, Vladimir y Estragón, ¿no? Se contiene Vladimir, dice, ¿qué insinúas? Que nos hemos equivocado de lugar, ¿no? Como diciendo, tal vez no va a venir acá. Claro. Estragón le contesta, ya debería de estar aquí. Vladimir, no aseguró que vendría. Y si no viene, pregunta Estragón, volveremos mañana, responde Vladimir. Y pasado mañana, replica Estragón. Quizá, Vladimir, ¿no? Estragón, y así sucesivamente, es decir, hasta que venga. Eres implacable, le dice Vladimir. Ya vinimos ayer, contesta Estragón. Ah, no, en eso te equivocas. ¿Cómo? ¿Qué hicimos ayer? Pregunta Estragón. ¿Qué hicimos ayer? Pregunta Vladimir. Sí, me parece, se pica, para sembrar dudas eres único. Creo que estuvimos aquí. Obviamente, leído así es muy difícil de seguir, porque son oraciones cortitas y se van respondiendo. Esa es otra característica del teatro, son oraciones breves. Y acá la pregunta es, por ahí nos equivocamos, ¿no? Bueno, pero... Y es como si en el mismo discurso Estragón o Vladimir estuviesen dudando de lo que están diciendo. Sí. O sea, y en el fondo es, ¿qué quiere decir estuvimos aquí ayer? Claro. Porque quizás ese aquí, dentro de la obra, no es el mismo aquí que será mañana, ni el mismo aquí que fue ayer, porque es un estado de conciencia de los personajes. Totalmente. Incluso, como bien escénicamente sí, porque hay un árbol. Sí, hay un árbol, pero hasta por momentos pareciera que en las dimensiones estructurales del teatro, físicas, es como si estuviesen en un espacio nimbado, ¿no? Como sí. Si no hubiese más allá o fuera de foco o no sé cuánto. Exacto, como en un desierto. Como un desierto, ¿no? Como en un blanco, como en un vacío. Sí. Ahí, Estragón y Vladimir esperando que suceda. Mientras que, como bien señalaba Sebastián, en Ionesco, que son el rinoceronte, por ejemplo, va a haber una turba de gente, ¿no? En un café. Van entrando. ¿no? Y después todos son todos rinocerontes, bueno, es una cosa fabulosa. Todo esto se empieza con la cantante calva, que es el mejor ejemplo del teatro de Ionesco para entender el absurdo. El título no se lo puso él. El título se lo puso como error de pronunciación un actor. En una de las líneas, en francés, decía algo que el actor interpretó como la chantatrice chauve, o sea, la cantante calva. Y no decía la chantatrice chauve, no sé qué decía, porque creo que Ionesco lo borró, definitivamente. Él, estando en el estreno, dijo, paren, ahí está el título de la obra. O sea, el título surgió de un error, ¿ven? Otra cosa del absurdo. La cantante calva es la obra que manifiesta de alguna manera todas esas características. ¿Por qué? Porque transcurre en el living de un típico matrimonio burgués inglés llamado los Smith, ¿no? Que por otra parte, claro, ¿no? En Inglaterra, con una criada. El diálogo entre el esposo y la esposa ronda ya directamente lo increíble. Yo se le he dado a leer mucho a los chicos, porque los chicos se desestructuran viendo la obra sobre la base de lo que es el teatro tradicional. No veníamos leyendo desde Sófocles y llegamos a esto. Y los pibes me decían, pero esto no es teatro, pero esto no es que... Claro, exacto, me parece como un antiteatro, en cierto sentido. Ese diálogo, luego se suman unos amigos que no terminan por reconocerse, un bombero, la criada, es decir, cada vez se van sumando más personajes ahí en escena para llevar todo a un delirio final en el que los personajes empiezan a hablar como una catarata sin sentido. ¿Ven? Se habla. ¿Por qué? Porque la imagen que podemos quitar, la metáfora que podemos tomar, es que el ser humano habla, pero no tiene una idea en su cabeza. Es decir, no hay nada en el hombre moderno o posmoderno, como ustedes quieran, que tenga importancia. O sea, ya no podemos hacer un teatro como Shakespeare o un teatro como, no sé, incluso como el de Ibsen, ¿no? Un teatro de ideas. Vayan a ver el
el episodio de Ibsen, ¿no? De este programa. Sí, hubo Strindberg y Strindberg e Ibsen creo que fue. Sí. Sí, el día de mañana hacen un top 5 de los mejores momentos de la última página. Les doy una idea. Creo que va a estar ahí. Tiene que estar ahí el momento Exacto. de sopa de pan. Y Sí, demás totalmente. Es decir, tal vez estábamos un poco alcoholizados. Puede ser. A veces los dioses nos tocan de una manera. ¿Qué quiero decir? Que la obra termina con una especie de catarata de palabras, como decía, pero la escena final están otra vez sentados y reempieza. Lo que decía Diego, lo cíclico. Pero no es lo cíclico del ritual que nos devuelve al orden de la trascendencia. Esto es un ciclo vacío, es la rutina, la vuelta. Vuelvo a lo mismo, el caballo en la noria, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Es esa rutina que está matando al ser humano, ¿no? Hablando sandeces de lo que comieron, de lo que... Sandeces porque ni uno ni otro se escuchan. La primera escena es la mujer hablándole al marido con oraciones muy breves, diciéndole, hoy comimos bistec, y el marido que hace, mientras lee el diario, la verdad es que las papas estaban ricas. O sea, dice, ¿qué pasa? Y bueno, es el diálogo de la familia posmoderna. No existe, va. Hoy en día el celular, incluso, si viviera Ionesco haría una obra que se llamase El celular, sin lugar a dudas. Pero de ese teatro al teatro posterior de Ionesco, porque también es un hombre que vivió hasta los años 80, tenemos una evolución en su teatro, evolución en el sentido de algunos cambios, volviéndose cada vez más oscuro. ¿Sí? Yo creo que El Rey se muere es una de sus grandes obras, Las sillas es desoladora en muchos sentidos, y escribió mucha obra breve, de la cual yo rescato también La lección, que tuve la suerte de verla en teatro hace muchos años en la Alianza Francesa, vino la Comédie Française a hacerla. 3 actores, un escenario despojado prácticamente, era una puerta, una ventana, una mesa, y se terminó, que para nosotros es una obra muy, muy cercana porque es un profesor de lingüística que le está enseñando a una alumna a la que, bueno, lleva al desastre, y una criada que es un hombre en realidad, ¿no? Toda una serie de... No quiero contarles el final, pero si alguna vez la leen, porque realmente es una metáfora impresionante de la época, ¿no? Sobre todo en la época en la que la escribió. Está muy cerca de la Segunda Guerra Mundial. Y hay otros. Hablamos de Ionesco, hablamos de Beckett, que ahora vamos a volver, por supuesto, pero en ese momento hay un teatro un poquito previo, que es el de Michel de Gelderot, que está el teatro, por supuesto, sus obras, El Escorial, por ejemplo, es una obra increíble, que no llega a ser absurdo, pero porque está atravesado por ciertas facetas de la crueldad de Antonin Artaud, sobre todo el teatro y su doble, el gran libro de 1938 de Artaud, ¿no? Artaud, algún día tendríamos que hablar de él, el autor de Heliogábalos, ¿no? Es un, perdón. Sí, sí. Acá tendría que estar Gustavo Manzanal, en realidad. Antonin Artaud. Uh-huh. Y el teatro de Genet, ¿no? Mira. Jean Genet pertenece en cierto modo al absurdo. Trajiste las criadas, sí, claro. Exacto. Genet, que Sartre escribe esos 2 tomos increíbles, ¿no? Sí. Saint-Genet, mártir, ¿no? Gerard Genet. Gerard Genet es el otro, el de Palimpsestos. El de los actantes y demás. Palimpsestos, sí. Claro, sí. Exacto. Y Jean Genet, el dramaturgo, es el único francés, porque fíjense ustedes, Beckett, irlandés, Ionesco, rumano, Adamov, ruso, todos escribiendo en Francia. El único francés en sí es Genet. Pero Genet tiene una particularidad, él viene de los márgenes, es un hombre que tuvo una infancia horrible, abandonado a una madre, hijo de una madre prostituta, muy, muy maltratado, estuvo en orfanatos y demás, entró a la delincuencia y siempre escribió desde esos márgenes, o sea, no es el teatro con esa mirada, por eso se habla, por eso Sartre lo nombra como mártir, ¿no? En algún sentido. Y luego una segunda etapa, ¿no? René de Obaldía, me olvidé.
René Valdía. Yo hice una obra de René Valdía con Gustavo Manzanaro. ¿En serio? ¿Cuál es? El cosmonauta agrícola. Ah, sí, vi una foto. ¿Eh? Hay una foto, señoras, señores. Con pelo oscuro. Que si ustedes están dispuestos a oblar la suma, la friolera suma de $15,000 a suela. No, mentira. Yo vi esa foto. Vi la foto con Manzanaro. No, ¿sabes dónde está? Debe estar en uno de los tomos de... de teatrofilia. O de si no es de filosofía de la técnica teatral, en la postilla está en teatrofilia, en Puede alguno de los ser. teatrofilia. Porque yo era muy jovencito, estudiaba letras e hicimos unos talleres de teatro con Gustavo, y Gustavo me propuso hacer una obra que le habían propuesto a él, que era El cosmonauta agrícola de René Valdía. René Valdía es otro gran dramaturgo también, belga, si no me equivoco, francófono, para hacer el caso, que escribió una cantidad de obras, ya ustedes verán el título, ¿no? El cosmonauta agrícola, o sea, ya es un delirio total, sobre la base de también los encuentros, la falta de diálogo, los diálogos vacíos, una obra difícil de interpretar porque los tres personajes parecen por momentos no conectarse, ¿no? En medio de la locura. Y una descendencia, Diego, ¿esto cómo llegó posteriormente? Bueno, creo que Harold Pinter es un maestro también influido por el teatro del absurdo. No exactamente absurdo, pero sí influido. Fernando Arrabal, en España. Y en nuestro país, yo creo que hay... Buena pregunta, buen punto. Claro, Griselda Gambaro Griselda tiene algunos... Tiene elementos. Sí. El mismo Pavlovsky, ¿no? Eduardo Pavlovsky. Yo creo que en el teatro argentino, bueno, Gustavo tendría que darnos... ¿Sabes quién? Capusotto. Estaba pensando incluso en Nancy Giampaolo, que no es dramaturga per se, pero... Claro, exacto. Nancy trabaja con eso también. Creo que hay mucha escuela actoral. Sí, que tomó. Pienso en el paracultural de los años 80. Bueno, Daniel Veronese. Urdan Pilleta. Spregelburg. Rafael Spregelburg. Exactamente. Teatro copioso. Sí. Capusotto, Alfredo Casero. Sí. Claro. ¿Cómo se llama? Aljaver, una actriz también. Sí. Bueno, Pablo Cedrón. Todo ese mundo, Fabio Alberti, todo ese mundo paracultural, luego delicatessen barra cha de la cabeza, todo por $2. Capusotto, bueno, es el que mejor surfió la ola, digamos, y ha continuado, claro. Hace con Pedro Saborido, etcétera. Exactamente. Hay una cuestión ahí más cercana a la comedia, pero, sí. pero esa primera formación en la que hay un sinsentido. Igualmente, Diego, en el primer absurdo no hay una política, ¿cómo decirlo? No corrección, no me atrevo a decirlo, sino más bien hay un ascetismo político en el primer absurdo. Nunca una obra deja de ser política, pero no hay intervención de la política. Está como debajo, hay que ir buscándola y demás. Pero creo que en estas obras sí. Sí, obviamente. Pero hay también una necesidad de volver a decirlo. Es mucho más efectivo el teatro o la literatura que se deshace en primera línea de la cuestión coyuntural y puede decirlo sin ser discursivo y sin ser proselitista y sin ser demasiado explícito y demasiado obvio. Es mucho más eficaz, sí. Eso, ¿no? Sí. Bueno, no, entonces entra el sindicalista y dice, claro. ¡Viva la patria socialista! No, bueno, claro. No me lo digas así, claro, ¿no? O sea, ya, claro. Es como demasiado, ¿no? Yo creo que, mira, pienso, cuando vas a ver teatro del absurdo, sí. Uno tiene que enfocar en otro sentido. Es decir, no va a haber un drama, lo decía muy bien Diego, no está la peripecia, no está el hecho en movilización, sino que se vacían los hechos. Es decir, hay que predisponerse a ver una obra en la que el lenguaje está totalmente desconectado de la lógica para hacer justamente una reflexión del receptor. Esto es bueno, esto es malo, esto lo hace un buen teatro, esto lo hace... Yo creo que es una respuesta, sí, a un momento. Por eso el momento glorioso del teatro del absurdo va entre los años 50 y 60. Después ya va a ir derivando otras cosas. Ingresa
Otra vez vuelve el teatro de las ideas. Esto no es Bertolt Brecht, para nada. No. Para los que les interesa el teatro. No estamos hablando en ese sentido, es otro tipo de teatro. Otro al que no le hicimos un programa. Claro, bueno, Brecht también. No es el teatro de la crueldad, no es un Tennessee Williams, no es un... a ver, estamos... Incluso no es un Arthur Miller. No es un Arthur Miller para nada. No, ciclo. Claro. Aunque los dos, Ionesco-Beckett, van a evolucionar, Ionesco va a terminar, creo yo, en una influencia más, yo me atrevo a decir, hacia una especie de como de psiquismo, surrealismo, si se quiere. En sus últimas obras va a estar muy, muy ligado al sueño, a la pesadilla y demás. Y por otra parte, Beckett me parece que, sobre todo también como novelista, va a seguir trabajando el tema del absurdo de la comunicación, en todo sentido, con esas novelas que son muy difíciles de leer. Malone muere, ¿no? Molo, ¿no? Que son novelas... Lo innombrable. Lo innombrable, que son novelas que ustedes me dirán, ¿cuál es el argumento? Y no. Y no, ahí está la influencia estamos fritos. Del Joyce, sobre todo del Finnegan's Wake. Uf. Sí, claro. Sí. Imposible. Yo, Finnegan's Wake... Obviamente, imagínate, intenté leerla. Éxito, ¿no? Sí. Es como el serie ¿cómo es? El serie del tiempo. Sein Zeit. ¿Viste? Hay que serie leer. del tiempo es. Serie tiempo de Jade. Yo tiempo. de 3 veces y fracasé las 3 con todo éxito. Exactamente. Y no voy a cejar en mi fracaso. Totalmente. Bueno, creo que hay algo que también habla del nihilismo, ¿no? Nada tiene utilidad. Yo me había notado algunas ideas en torno de... Nada tiene utilidad, es decir, el lenguaje tampoco es útil, en el fondo nos impide comunicarnos, nos impide conocernos, fíjense ustedes, está preanunciando algo que después va a ser tomado por los filósofos, que es la idea de, en el fondo no podemos conocer, ergo, no conocemos, ergo, no podemos manifestar ninguna idea sobre, es todo interpretación, como bien decía Diego, partimos de Nietzsche, ¿no es cierto? Está... La desolación de los personajes es la desolación de la muerte de Dios. Claro. ¿Por qué el absurdo y no más bien la nada? Claro. Esto fue mi parcial de muy bien. literatura europea contemporánea. Ahí está, claro. Justamente con esa idea, ¿no? Exacto. Creo que en el teatro del absurdo hay una búsqueda muy rara, pero búsqueda al fin, o por lo menos es la hipótesis que traté de demostrar acá, en este escrito, que no les voy a leer, porque es un trabajo totalmente... académico y muy, muy formal, pero partimos de la tesis de que no hay sinsentido total, o sea, no es solamente regodearse en el sinsentido, tampoco hay un juicio de valor frente a ese sinsentido, como si lo hay de pronto en Sartre o en Camus. Creo que lo que hay es una búsqueda de volver a llenar de sentido, ¿no? Aquello que está vacío. La pregunta es cómo, bueno, hay que leer y encontrar y explorar estas obras con una mirada. Mire, si usted no leyó nada de Teatro del Absurdo y está viendo esto por primera vez, y se va a encontrar con una... Descoloca, y a veces es admirable, pues Sebastián, vos tenés por lo pronto mucho más teatro visto y más teatro. Yo soy bastante limitado en cuanto a la experimentación con ir a ver teatro, no he ido mucho. Me cuesta, se nota. Te gusta la ópera, por ende también. Me gusta la ópera, por supuesto, es otra cosa para mí. Pero el teatro es una experiencia que me debo. Trato de ir las veces que puedo, pero no tengo ese hábito que se adquiere más bien de joven, creo yo, ¿no? Uno aprovecha. Pero si va y puede ver, vaya y vea con estas premisas. Sí. Y no se quede con la primera línea. Bueno, ¿y qué vimos? Claro. Esta cosa de salir, ¿viste? ¿Qué pasó acá? Y bueno, a veces... no necesariamente tiene que pasar algo en el sentido diegético, argumental de la cosa, peripatético, si se quiere, claro. Sino que pasa por otro lado. Bueno, es algo que ya desde el teatro griego, ¿no? Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más teatros del mundo. Hay teatro para todos los gustos. Hay teatro académico, hay teatro de pronto de grandes salas, comedias musicales, teatro de entretenimiento, teatro comercial, mucho, y mucho teatro, lo que nosotros decimos el under, ¿no? Mucho teatro. O sea, teatros pequeños,
de salas pequeñas, generalmente hasta en casas, donde se hace teatro de la identidad, teatro del absurdo, teatro de la crueldad. Tenemos un equipo de grandes dramaturgos en la Argentina. Estoy pensando en Mauricio Cartún, estoy pensando, bueno, nombramos a Gisela Gambaro, Eduardo Pavlovsky. Cartún, Spregelburg, Manzanal, Pompeyo Diverquia, grandes maestros de autores también. Totalmente, y un teatro Tito Cosa. Pero, a ver, hay algo que nos marcó. En 1953 se estrenó Esperando Godot en París. En 1956 se estrenó en Buenos Aires. Mira, es impresionante. Hace 70 años, la obra tiene 73, llegó a Buenos Aires y se hizo en Buenos Aires. Es decir, aquí siempre ha habido una, ¿cómo decirlo?, una avidez sobre el teatro en todo sentido. Les digo, por si los que no están cerca de Buenos Aires vienen, no se priven de ir a ver teatro en Buenos Aires. Hay para todos los gustos. Teatro infantil, teatro comedia ligera, comedia dramática, ópera, por supuesto. Pero, a ver, vamos a hablar del teatro en líneas generales. Hay todo tipo de teatro. Incluso experimental. Incluso teatro para ciegos, ¿no?, que es una experiencia aparte en muchos sentidos. Se hace teatro en iglesias. Yo he ido a ver una obra a San Pedro González Telmo. En el templo, una parte se utiliza para hacer una obra que está muy bien. No es una obra, es un monstruo la obra. Es Los ciegos de Maurice Maeterlinck, que es una obra terrible, terrible porque uno está ciego. O sea, está vendado. No. La primera parte de la obra. Uno escucha cosas y después se saca eso y la obra sigue, claro, y no haber visto confunde las situaciones, ¿no?, de los personajes. Increíble. Bueno, no sé, Diego. Teatro. Muchísimo más. Próximo curso que va a dar Porrini en la Academia de ADE. Introducción al teatro. Hablando de eso, Diego, hay nuevos cursos en la Academia. Te tomó todo eso. Muy bien. Está el de Sabiduría Perenne, la segunda parte de Sabiduría Perenne y latín. Las Mil y Una Noches. Está el de Las Mil y Una Noches también. Que acaba de subirse, así que, bueno, y los esperamos hay cosas cursos que ya hemos dado que están subidos, que los pueden seguir viendo, nos ayudan mucho en ese sentido. Listo. Y nosotros, como siempre decimos, nos vemos la semana que viene. Sebastián, un placer, como siempre, del mismo modo, encontrarnos. Diego. Seguimos leyendo, como siempre, en cada emisión de La Última Página. Gracias por estar ahí, que tengan muy buena semana. Chao. Adiós. Gracias.